Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestra edición de hoy, de este viernes, de Temas del Día. Les saluda Luis de Jesús y como es de costumbre, les invitamos a revisar nuestra pregunta del día. Nuestra pregunta es sobre Chile. La misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos confirma que las fuerzas chilenas han cometido violaciones graves de derechos humanos contra las manifestaciones antigubernamentales. ¿Qué espera entonces Estados Unidos y la supuesta comunidad internacional para declarar crisis humanitaria en Chile y también pedir la renuncia del presidente Piñera? Participe de nuestra pregunta del día y deje su opinión. Precisamente sobre este tema es nuestro primer tema del día. Hoy viernes se publicó el informe de la misión enviada a Chile por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El organismo concluyó que existe un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos durante el estallido social que inició el 18 de octubre. Así iniciamos nuestro primer tema del día. Basándose en datos oficiales de organismos de derechos humanos y entes públicos, el documento devela el excesivo e innecesario uso de la fuerza que dejó altos índices de privación arbitraria de la vida. También fundamenta que hubo lesiones, torturas y malos tratos, además de violencia sexual y detenciones injustas. La ONU instó al Estado chileno a permitir el libre ejercicio de la protesta social sin restricciones innecesarias que provoquen riesgos desproporcionados y que vulneren la integridad física y también otros derechos humanos. Para ampliar la información nos vamos ahora hasta Chile con nuestra corresponsal Paola Trágnik, quien tiene el informe. Saludos Paola, adelante. Hoy se conoció por fin el informe de Naciones Unidas que, entre otras cosas, solicita al gobierno de Chile que las manifestaciones pacíficas no sean reprimidas, sino por el contrario, se facilite la posibilidad de que los chilenos y chilenas se manifiesten. Como todos los viernes, la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos da su vuelta alrededor del Palacio de la Moneda y en esta oportunidad se iban a incorporar a ellos las víctimas y los familiares de las personas que han sufrido mutilaciones y daños oculares producto de la fuerza policial. Sin embargo, una vez más y a pocas horas de haber conocido las recomendaciones de Naciones Unidas al gobierno chileno, Carabineros ha instalado esta reja impidiendo que ambas manifestaciones puedan caminar alrededor del Palacio de la Moneda. Estamos hablando de los familiares de las víctimas de detenidos desaparecidos, mujeres y hombres que llevan 45, 47 años exigiendo justicia y de personas que han sido lesionadas, que salen de sus tratamientos médicos para venir hasta acá a pedir justicia. Ni siquiera yo puedo estar con mi camarógrafo al otro lado de esta reja. Gracias Paola por este informe. Así están las cosas a esta hora en Chile. Vamos a revisar el trabajo que emprendió la Comisión de la ONU en Chile para publicar este informe. La Comisión visitó 7 regiones: Antofagasta, Araucanía, Biobío, Coquimbo, Maule, la región metropolitana y Valparaíso. Allí escuchó a más de 20 testimonios, dialogó con víctimas y autoridades y realizó el informe sobre los hallazgos. En cuanto a su labor, evaluó la situación de derechos humanos relacionada a las protestas. Revisaron incidentes durante el estado de emergencia, escucharon alegatos por el uso excesivo de la fuerza por carabineros, comprobaron reportes de malos tratos en detención, abusos y violencia sexual, y también verificaron información sobre la afectación a manifestantes y demandas que desencadenaron las protestas. Irónicamente, el canciller de Chile, escuche esto, Teodoro Rivera, cuestionó el resultado del informe realizado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que encabeza Michelle Bachelet. Estas fueron sus palabras: de una vez por todas, no podemos estar preocupados de informes más e informes menos. Llevamos como 4 informes, por lo tanto, lo que al país le interesa es volver a la normalidad con respeto a los derechos fundamentales. Ninguno de los informes de organismos internacionales plantea que haya habido violaciones graves y sistemáticas. Así dice este señor, que parece estar un poco alejado de la realidad. Para seguir ahondando en la situación en Chile, vamos a revisar las últimas cifras de la represión contra las masivas protestas en ese país. Hasta el momento van 13.461 personas heridas, de ellas 357 tienen heridas oculares, 1.986 han sido por disparos.
También se ha presentado un total de 792 acciones judiciales, de las que 5 son querellas por homicidios, 12 por homicidio frustrado, 117 por violencia sexual y 617 querellas por torturas y tratos crueles. Y bien, ¿qué dicen las personas en redes sociales? Vamos a revisar algunas reacciones a lo que ocurre en ese país. Iniciamos con la cuenta de Humanoide. Dice: la fractura que se produjo entre carabineros y la ciudadanía a partir del 18 de octubre es muy profunda y requiere de cirugía mayor a la institución pública. Si no, va a ser una herida que no cicatrizará nunca, informe ONU. Revisamos más reacciones, dice Mauricio Tapia. El informe de la ONU es desolador. La evidencia de las graves, reiteradas violaciones a los derechos humanos ocurridas en democracia es la tragedia más grande que hemos vivido desde la dictadura. Otra reacción ahora desde la cuenta de Rosario Olivares. ¿Vivimos en democracia cuando un gobierno niega y miente respecto a la violación a los derechos humanos? Bien, y como estamos hablando de Chile, vamos a repasar entonces nuestra pregunta del día de hoy. Tiene que ver precisamente con el informe publicado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que confirmó que las fuerzas chilenas han cometido violaciones graves de derechos humanos contra las manifestaciones antigubernamentales. ¿Qué espera entonces Estados Unidos y la comunidad internacional para declarar crisis humanitaria en Chile y pedir la renuncia de Piñera? Bien, momento de hacer una pausa, pero antes, nuestra imagen del día de hoy nos lleva hasta Argelia. Cientos de manifestantes argelinos tomaron las calles de la capital para rechazar las elecciones presidenciales luego del anuncio del cuerpo electoral en el que declara al ex primer ministro Abdelmadjid Tebboune como ganador en la primera ronda de elecciones presidenciales. Hacemos una pausa, ya regresamos. Bien, regresamos ahora a las informaciones. El paro nacional en Colombia cumple 23 días ante la persistente falta de voluntad del Ejecutivo para crear un mecanismo de diálogo con todos los sectores sociales afectados por las políticas neoliberales y el conflicto armado. Gremios de trabajadores indígenas, campesinos, estudiantes y la comunidad afrodescendiente piden al gobierno el cumplimiento de los acuerdos de paz y una reevaluación de las reformas económicas anunciadas por el gobierno de Iván Duque. Integrantes del Comité del Paro Nacional y diversos movimientos sociales se mantienen movilizados frente al Congreso colombiano para denunciar la influencia del gremio empresarial dentro del Congreso, que discute la reforma tributaria, y en ese sentido denunciaron que en caso de aprobarse la reforma, esta beneficiaría exclusivamente a las grandes empresas, al tiempo que líderes del Comité del Paro Nacional y una delegación del gobierno desarrollan una tercera mesa de negociación con el objetivo de alcanzar un acuerdo para superar la crisis política. Pero ¿a quién afecta la reforma tributaria? Principalmente vamos a revisar. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación afirma que la reforma es un paquetazo económico destinado a mejorar la competitividad de las empresas con el objetivo de otorgar más de 20 millones de pesos en beneficios tributarios a los intereses privados. Mientras, desde el bloque de la oposición aseguran que la ley denominada Ley de Crecimiento Económico, además de las exenciones para los ricos, incluye impuestos para los trabajadores independientes, lo que generaría altos índices de desempleo, desigualdad y descuentos que solo aprovecharía el empresariado nacional e internacional. Nuestra corresponsal Adriana Sibori desde Bogotá nos amplía esta información. Adriana, te saludamos. Adelante con el informe. ¿Cómo está el ambiente para este viernes en Colombia
en medio de todo este tumulto y de toda esta congestión política y social allá. Hola Luis, es un gusto saludarte. Bueno, ¿cómo está el ambiente el día de hoy? Te comento, hoy es un día que se ha anunciado que el gobierno y también los representantes del Comité del Paro se van a sentar en pocos minutos o hacer el intento de sentarse frente a frente para poder hablar, para poder a ver si llegan a un acuerdo con todo esto. ¿Qué es lo que está pasando? El gobierno por su parte, ya se han hecho 2 intentos para sentarse a la mesa, ambos sectores, ambas partes han fracasado. Ahora está en medio, o sea, tratando de hacer ese puente entre uno y otro sector, la Comisión de Paz del Legislativo de este país para que puedan hablar. El gobierno dice, bueno, nosotros queremos, pero queremos conversar y conversar no solo con ustedes, sino con los demás sectores del país, incluidos los empresarios, por ejemplo, que es lo que dice la oposición, que es lo que dice todo ese sector que está protestando de hace más de 23 días. Recordemos que ese sector ahí indígena, está el sector afro, también está, por ejemplo, maestros, el sector salud, estudiantes, bueno, todo eso que aglutinan, dicen que lo que quieren ellos es sentarse a la mesa, pero a tener un diálogo directo con el gobierno y pedir y hablar y en ese diálogo decir todos sus reclamos, entre esos no privatizaciones, bien habladas de la reforma fiscal, por ejemplo, tampoco la tributaria, tener un aumento de salario, que se discuta un aumento del salario mínimo mucho más noble para que los trabajadores puedan acceder a él. Precisamente ayer nos decían algunos que protestaban que no les alcanzaba, no llegaban al mes con ese salario mínimo y que todo esto, si se hace una reforma tributaria, eso va a ser peor para ellos, nos comentaban entre otras cosas. Eso por un lado. Y se anuncia también el lunes que van a volver aquí donde estamos nosotros en el centro, justamente en el legislativo, van a volver a hacer cacerolazos porque toda esta semana va a estar trabajando el legislativo en definitiva. Por otro lado, otra noticia que se ha dado en este país y que está, digamos, en todos los noticieros, está también en las redes. El día de ayer hubo un coche bomba que explotó en la parte andina de ese país. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Hay 3 heridos, no son heridos de gravedad, dice, pero le echa la culpa directamente al ELN. Es una zona que hay grupos armados. Y hoy, prácticamente hace 1 o 2 horas, explotó en otra zona, en el Cauca, una motobomba. Bueno, ahora están en investigaciones, pero además de todo esto, que es lo que dicen organizaciones sociales, que lo que pasa en ese país, que el proceso de paz está prácticamente trancado y que todo eso hace que la violencia resurja. Entonces lo que quieren también pedir otra cosa es que pongan más puntos en eso, en volver a tener paz acá en Colombia. Así están las cosas por hoy, ya les repito, hoy hay negociación entre lo que se llaman los representantes del paro y también el gobierno. Vamos a ver si esta vez sí se da. Adriana Sibori, gracias por ese informe desde Bogotá, la capital colombiana. Hasta la próxima. Ahora bien, vamos a revisar. Estas son las 13 exigencias que el Comité de Paro hace al Gobierno Nacional de Iván Duque. Entre ellas, retirar el proyecto de ley de reforma tributaria, derogar el holding financiero con el cual se busca privatizar las empresas públicas, tumbar la circular 049 del Ministerio de Trabajo sobre la estabilidad laboral reforzada, con la que se facilitaría el despido de trabajadores en situación de discapacidad o debilidad por cuestiones de salud. Disolver también el SMAT y depurar la policía como consecuencias de los actos vandálicos, abusos de autoridad y excesos de fuerza contra las protestas, incluso antes del inicio del paro nacional. También definir políticas ambientales para la protección de páramos y medio ambiente. Bien, revisamos ahora otros temas que también son noticia. Para ello, vemos las cuentas de nuestros corresponsales desde Cuba. Dice Fabiola López, Cuba lista para la cumbre número 17 del ALBA TCP, el análisis de la coyuntura regional ante la rebelión antineoliberal y la arremetida contra el progresismo que vive América Latina y el rol de la alianza es ese contexto. En ese contexto serán los temas de debate. Vamos a ver otra información. Dice Adriana Cardoso desde Madrid, huelga de transportes de 24 horas en Madrid para denunciar la degradación del servicio y defender el transporte público. Temas Telesur. Vamos a ver. Y por último, dice Pablo Navarrete, desde Londres, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, consiguió para su partido, el Conservador, la mayor victoria electoral desde 1987 al ganar la mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias celebradas ayer jueves.
Bien, para revisar nuestro tema de la semana, nos vamos hasta Argentina. Ustedes recordarán que el pasado martes Alberto Fernández y Cristina Fernández asumieron sus cargos como presidente y vicepresidenta de la República respectivamente. En su primer discurso como mandatario de la nación, Alberto Fernández reiteró que la lucha contra el hambre y la pobreza será una prioridad para su gobierno. Más de 15 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria en un país que es uno de los mayores productores de alimentos del mundo. Necesitamos que toda la Argentina unida le ponga un freno a esta catástrofe social. 1 de cada 2 niñas y niños es pobre en nuestro país. Sin pan no hay presente ni futuro. Sin pan la vida solo se padece. Sin pan no hay democracia ni libertad. Por eso la primera reunión oficial de nuestro gobierno consistirá en un encuentro de trabajo sobre esa prioridad, el Plan Integral Argentina contra el Hambre. Allí todo nuestro gabinete y las personalidades de la sociedad civil que generosamente se han sumado a nuestro llamado, comenzaremos la acción que ponga fin a este presente penoso. Ahora bien, entre las primeras medidas tomadas por Fernández está también la de colocar a 2 de los hijos desaparecidos de las abuelas de Plaza de Mayo a cargo de la cartera de Derechos Humanos en esa nación. Además, este viernes se publicó en el Boletín Oficial el nuevo protocolo que regula la atención, en casos de abortos no punibles a través del Ministerio de Salud. Bien, vamos a revisar ahora el reporte de Edgardo Esteban. Adelante, Edgardo, saludos. Te saludo y saludamos a toda la audiencia de Telesur y termina una semana intensa para el pueblo argentino, ¿no? La despedida del gobierno neoliberal de Mauricio Macri, esta llegada al poder por parte de Alberto Fernández, con un gobierno nacional y popular, marcando la expectativa, esta ilusión que tiene el pueblo argentino y que se vio reflejada en esta fiesta que hubo el día martes, este día que da esa luz, ese faro de esperanza en función justamente de las propuestas que había anunciado en el Congreso de la Nación apenas juró el jefe de Estado, marcando que la prioridad que va a tener la República Argentina es darle soluciones concretas a esos sectores más vulnerables, dar una lucha contra el hambre, darle la alternativa a estos niños. 1 de cada 2 menores en la República Argentina está pasando hambre, el 40% de la población está bajo la línea de pobreza, casi el 10% en una línea de indigencia, y de esa perspectiva va a ser la gran tarea que se ha convocado por parte del jefe de Estado, que llamó a sesiones extraordinarias para el Congreso de la Nación, en donde se van a debatir leyes justamente con un plan alimentario de emergencia, pero también para reformar la justicia, que fue cómplice del gobierno de Mauricio Macri, estigmatizando a referentes como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dando soluciones concretas también a lo que va a ser las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, pero sin generar que se pierda el dinero para dar una alternativa de crecimiento al país. Expectativa por lo que viene, intensa agenda de trabajo de aquí a fin de año por parte del presidente Alberto Fernández, que quiere darle nuevo impulso a este camino de esperanza que se abre por estas horas en la República Argentina. Edgardo Esteban con el reporte, muchísimas gracias. Vamos a revisar ahora nuestra pregunta del día. Pregunta de hoy, la misión de la alta comisionada de los derechos humanos para la ONU confirmó que las fuerzas chilenas han cometido violaciones graves de derechos humanos contra las manifestaciones antigubernamentales. ¿Qué espera Estados Unidos y la comunidad internacional para declarar crisis humanitaria en Chile y pedir la renuncia del presidente Sebastián Piñera? Vamos a revisar algunas de las respuestas. Iniciamos con la primera de ellas. Michael 1977 dice, de los Estados Unidos no espere ninguna reacción, pues el gobierno de Trump se encuentra muy complacido con las medidas que lleva el gobierno chileno en contra de su propio pueblo. Pero la pregunta sería en realidad, ¿qué espera la Bachelet para declarar crisis humanitaria en Chile? Michelle Bachelet, ahí tiene una respuesta, una pregunta, debo decir, vamos a ver otra respuesta. Radio Blues, me parece que Estados Unidos no tiene que pedir a la renuncia de ningún presidente, cada nación es independiente y debe resolver sus problemas, no le demos atribuciones que no tiene. Buena respuesta de Radio Blues, espero que lo mismo piense con respecto a la situación de Venezuela, porque recordemos que Estados Unidos sí ha pedido la renuncia del presidente Nicolás Maduro, por lo tanto tampoco le compete a Estados Unidos pedir la renuncia del presidente de la República Bolivariana. Vamos a ver otra respuesta.
Bernardo, lo que pasa es que en Chile no hay litio para declarar un gobierno antidemocrático como a Evo. Y tenemos una última respuesta. A ver, Guillermo Lescano, Estados Unidos es aliado de Sebastián Piñera. Con eso lo dice todo. Bien, momento de llegar a nuestro final de temas del día y los dejamos con el video web del día, producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta de Facebook de Telesur. Hoy le mostramos el escándalo sobre la empresa de transporte Uber. Existen 6.000 denuncias sobre agresiones sexuales contra usuarios y conductores que se registraron entre 2017 y 2018. Con ese tema los dejamos. Hasta la próxima.